Estamos con la neuropsicóloga Adriana Naranjo. Ella es la directora del Centro de Enseñanza y Aprendizaje ABA, con el tema los trastornos del neurodesarrollo, entre ellos lo que es el autismo. Así que no se mueva y escuchemos esta interesante entrevista. Bienvenida, estimada psicóloga. Muchísimas gracias, estimados. Es un placer venir en representación del Centro ABA. Somos un centro de aprendizaje y neurodesarrollo que está especializado en los procesos de intervención, diagnóstico de los niños con trastornos del neurodesarrollo, entre estos el autismo. A grandes rasgos, los trastornos del neurodesarrollo son trastornos que son detectados desde la primera infancia. Estos trastornos se los identifica por la falta de desarrollo, evolución dentro del neurodesarrollo, los hitos del neurodesarrollo de los niños. Uno de estos casos puede ser, por ejemplo, niños con habla tardía, niños que no socializan, niños que tienen hipersensibilidades, es decir, que escuchan el sonido o el ruido de la licuadora y se ven alterados, niños que tienen hiposensibilidades, es decir, que cuando algo podría generarles dolor y es normal que les genere dolor, ellos parecen no sentir nada. También niños que no llegan, por ejemplo, a su conducta adaptativa acorde, a hacer cosas por sí solos, vestirse solos, comer solos, y también en habilidades cognitivas, por ejemplo, que aprendan los números, las letras, los colores, son cosas que generan signos de alarma y como padres de familia debemos de ser conscientes que, por ejemplo, no es normal que un niño a los 2 años todavía no camine, no es normal que un niño a los 2 años todavía no hable, no es normal que un niño tenga 2 años y no tenga una conducta comunicativa que sea recíproca, es decir, que ustedes lo llamen, le pregunten algo y él conteste, que si no es normal que un niño a sus 2 años no siga instrucciones. Entonces son ciertos signos de alarma que como padres de familia podríamos generar un poco de conciencia. A veces también hay conductas muy desafiantes, muy restrictivas, que también no son consideradas normales, y es muy importante que como papitos no veamos un niño malcriado, sobreprotegido o ingreído, sino que como padres de familia sepamos que son conductas que necesitan acompañamiento y por qué no un proceso evaluativo. De esa manera podemos generar más conciencia y dar acompañamiento. Estimada psicóloga, usted ha dicho algo muy importante. Yo creo que estos signos de alarma es necesario que nos lo repita una vez más para que las mamitas, los papitos, a veces si ellos trabajan, el familiar prácticamente tome en cuenta estos signos de alarma para que definitivamente el menor reciba una evaluación, una valoración, porque hay que poner atención. Mientras más, Claro. a más temprana edad yo creo que esto se Claro, detecte, es mejor. es más oportuno, sí. Siempre la detección temprana, la detección que es oportuna y que se brinde el acompañamiento necesario, son los niños que tienen mayor proyección en logros de resultados en terapias. Por ejemplo, si un niño a sus 2 años no habla, no dice por lo menos frases cortas como mamá quiero agua, mamá tengo hambre, mamá me duele aquí, son signos de alarma que ya preocupan, porque a los 2 años tienen que tener por lo menos un vocabulario amplio de 200 palabras y ya decir frases Eso es cortas. ley Es prácticamente. ley, o sea, 200 palabras, podría o haber, puede haber un poquito menos sin... o sea, 200 palabras es lo mínimo, puede ser más. Ya. Entonces las 200 palabras son mínimas. Entonces, por ejemplo, no es normal que un niño al año ustedes lo llamen por su nombre y él no voltee a ver. No es normal que un niño, por ejemplo, eh, a los 2 años todavía se le dificulte tener una siesta larga, o sea, dormir toda la noche, que tenga conductas muy impulsivas. Es bien cierto que a los 2 años se los considera los terribles dos, pero hay conductas y conductas, o por ejemplo conductas restrictivas. Algo que hacen mucho, por ejemplo, los niños con autismo es que a sus 2 años empiezan a tener muchas estereotipias o incluso antes. Las estereotipias son movimientos repetitivos, también se las conoce como stimming, y es, por ejemplo, aletear, dar vueltas, siempre tener una conducta muy marcada. Por ejemplo, hay niños que empiezan a jugar con la saliva y no son niños malcriados, son niños que necesitan autorregularse a nivel sensorial.
y esta es la forma en que ellos se regulan. Lo que se trabaja en terapia es dar un acompañamiento para que él cambie esto, porque un niño con algún trastorno de neurodesarrollo siempre necesita autorregularse. ¿Qué tan frecuentes son estos trastornos del neurodesarrollo? De 100 niños, por ejemplo, ¿cuántos pueden llegar a estar en este esquema? Como tal, en un trastorno del neurodesarrollo, en la actualidad se han magnificado los trastornos del neurodesarrollo. Antes, por ejemplo, de 100 niños podríamos haber visto 5, y no necesariamente 5 niños con autismo, sino 5 niños con trastornos específicos del aprendizaje, con trastornos del lenguaje. ¿Cómo se llaman estos trastornos? ¿Tienen algún Los nombre? trastornos del neurodesarrollo se los divide. Por ejemplo, tenemos los trastornos específicos del aprendizaje, que ahí ya se lo clasifica de acuerdo a la evaluación. Por ejemplo, trastornos específicos del aprendizaje en el área de la lectura, de la escritura, en el área lógica matemática. También, por ejemplo, tenemos los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y en el proceso evaluativo se lo analiza si es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero con hiperactividad predominante, inatención predominante, o una nomenclatura mixta, que es un niño que tiene trastorno por déficit de atención y también tiene hiperactividad. Entonces, esta estadística aumenta, ¿a cuánto? De 100. De 100 actualmente, más que todo aquí en Milagro, podemos ver que de 100, 40 niños podrían estar presentando un trastorno del neurodesarrollo, y como le digo, en las clasificaciones que se las menciono, porque incluso también hay ciertas cosas que hacen que los niños, por ejemplo, no desarrollen bien el lenguaje, no evolucionen acorde a lo esperado. Pero con buena orientación, un buen tratamiento y apoyo, Claro. resultados positivos siempre. Claro, por eso nosotros nos llamamos ABA. El ABA es un método que nosotros estamos implementando. ABA es A de atención. Primero atendemos y detectamos los especialistas o el acompañamiento que necesita el paciente. Luego lo valoramos, vemos si dentro de la valoración necesita terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia cognitivo-conductual, y también a veces los derivamos a consultas para también llevar acompañamiento médico, porque algo que se marca mucho es que, por ejemplo, un niño, los papitos siempre dicen, es que no me está avanzando en terapia, llevo un año en terapia y no he conseguido resultados. ¿Qué factor está influyendo? Hay La que familia, el hogar. Sí, y también la falta de orientación del terapeuta. ¿Por qué? También. Porque, por ejemplo, muchas familias no saben qué es la higiene del sueño. Y la higiene del sueño es imprescindible para el sistema linfático. El sistema linfático es el que se encarga de generar nuevas conexiones neuronales, desechar la basura que tiene nuestro cerebro. ¿Cómo lo hace si no hay una higiene del sueño? Un niño en etapa escolar, más que todo, tiene que dormirse entre las 8 y como tarde 9 de la noche y levantarse a las 7 de la mañana. Esa es una correcta higiene del sueño. Y nos topamos a veces Y va con para el niños. adulto también. Para el adulto, pero es mucho más importante En el cuando niño, es claro. en el niño, claro, pero el adulto también. Todos tenemos que dormir a esa hora. Pero, por ejemplo, cuando no hay esta higiene del sueño y dicen los papitos, no, es que se quedó hasta las 12 viendo televisión, no, es que se quedó hasta la 1. O sea, claro, papito, pero hay que dar el acompañamiento y enseñar cómo podemos adquirir una higiene del sueño. También cuando los derivamos a consulta es para que también lo suplementen a los niños. Por ejemplo, un niño con retraso en el lenguaje está muy deficiente en omega 3 y DHA. El omega 3 es para mejorar los niveles de atención y el DHA también. Y el omega 3 obviamente también favorece el lenguaje. Entonces son cosas que nosotros como centro siempre damos un acompañamiento, y también estamos en contra también de la medicación. Nosotros no somos pro de medicar a los niños, sino más bien de acudir a elementos más alternativos como la suplementación, higiene del sueño y cambios de hábitos alimenticios, que es imprescindible para cualquier proceso terapéutico. Nos acompaña la psicóloga Adriana Naranjo, ella es directora del centro ABA, Centro de Aprendizaje y Enseñanza. Bueno, vamos en esta segunda parte de la entrevista a hablar sobre el autismo. Se aproxima un día especial, podemos decir así. Este 2 de abril, tenemos entendido, es el día de la concienciación del autismo. ¿Por qué esta fecha? El 2 de abril es un día que se lo ha conmemorado para poder representar el Día del Autismo, porque antes no había tanta conciencia sobre el autismo. Las personas pensaban que un niño autista era una persona
malcriada, que no quería acatar instrucciones, una persona que necesitaba condicionamientos operantes para poder modificar su conducta, cuando no, el autismo es un espectro que cambia en cada niño. Por ejemplo, dicen, no, pero es que mi hijo él no hace esto, claro, pero es que está dentro del espectro. Las dificultades se van cambiando acorde al niño. Hay niños que tienen autismo, pero el lenguaje sí lo han logrado desarrollar, entonces no quiere decir que porque no hable es autista. O por ejemplo hay niños con autismo que no tienen comportamientos tan repetitivos, sino más bien son más flexibles, las rutinas no lo alteran, van cambiando porque también, por ejemplo, tienen comorbilidades. Un niño con autismo puede ser muy inteligente, pero también hay niños con autismo que a nivel intelectual no son funcionales, y ahí es cuando se les diagnostica un trastorno del desarrollo intelectual, o también conocido como discapacidad intelectual. Vamos con estadísticas, así como hicimos al inicio. De 100 niños en nuestro medio, ¿cuántos son diagnosticados? De 100 niños puede estar diagnosticado entre 10 niños con trastornos del espectro autista. Antes de cada 100 niños, 3 tenían autismo o 2 tenían autismo, 10%, pero ya grande. ha venido bastante, y más que todo, en Milagro hemos visto que la población con niños con autismo se ha venido en aumento. Pero hay algo que también hay que considerar, y es causas. Causas pueden ser factores hereditarios. Por ejemplo, hay veces autistas que no son diagnosticados a tiempo. Por ejemplo, en consultas sí nos damos cuenta que hay papitos que tienen ciertas conductas que son propias del autismo, y uno ahí termina haciendo 2 consultas y preguntándole al papito cómo ha sido su neurodesarrollo en sí. Y nos damos cuenta que hay un factor dominante, por ejemplo, y lo que también hemos visto en consulta es que a medida que va avanzando la generación, va aumentando el autismo. Por ejemplo, podemos tener un adulto que pasó desapercibido con autismo nivel de apoyo 1, pero después tenemos a un niño autista que es hijo de esta persona, y tenemos con un autista nivel de apoyo 2, incluso 3, que ya genera mayor dificultad y hay que hacer procesos de intervención oportunos. ¿Siempre en hombres el autismo? No siempre en hombres, pero en mayor proporción sí son ¿Cuánto? hombres. 80, 90%. El 80% son niños y el 10% son niñas. Pero por ejemplo, en el Centro ABA, de todos los niños con autismo que tenemos, solo tenemos 2 niñas con autismo. Entonces, en mayor proporción sí se ve que más da el trastorno en niños. ¿La mejor edad para diagnosticar autismo? A partir de los 18 meses, pero igual hay algo que hay que considerar, y es que como estamos en una sociedad muy digitalizada, hay niños que tienen un retraso global en el desarrollo y no por ende son autistas. Entonces yo siempre les recomiendo a los papitos que tal si hacemos procesos de intervención durante 6 meses. En 6 meses vamos a hacer muchos cambios: alimentación, suplementación. Por ejemplo, hay niños que no tienen contacto visual y no por eso son autistas, pero son niños que tienen muchas pantallas, que pasan de las 24 horas, pasan 10 horas, 12 horas en pantalla. Entonces hay que hacer cambios significativos y termina siendo nada más un retraso global en el desarrollo, y después de este tiempo prudencial ya vamos haciendo diagnósticos formales. La alimentación, tengo entendido que hay alimentos que son beneficiosos como otros no. Claro, por ejemplo, hay algo que pasa mucho en los niños con autismo y también en todos los trastornos del neurodesarrollo, es que hay veces que nacen con problemas gastrointestinales. Entonces también hay que ver ese factor, por eso siempre los derivamos también a consulta médica para que se analice ese factor, porque también podría acompañar la alimentación con kefir, que es un probiótico muy bueno. En los niños con autismo los ayuda a autorregular muy bien, y recordemos que nuestro segundo cerebro es nuestro estómago. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a nuestro cerebrito a fomentar la neuroplasticidad para generar aprendizaje? Con la alimentación y la suplementación. Bueno, siempre nosotros también, de nuestra parte, siendo inclusivos y proyectando desde este medio de comunicación temas en materia de prevención. Para hablar aquí de autismo nos faltaría tiempo. También tengo entendido que ustedes van a hacer una actividad por esta fecha especial. Lo hacen por amor, yo digo, por compromiso. Claro. Explíquenos sobre este tema. Claro, como Centro ABA vamos a hacer una actividad de concientización sobre el autismo con la finalidad de que nuestros
hermanos, vecinos, primos, tíos o personas que son transeúntes se sumen a la conciencia. Por ejemplo, a veces que nos topamos, y claro, puede ser factor de desconocimiento, es que, por ejemplo, a veces las mamitas nos comentan que dicen, no, es que estoy haciendo compras y mi hijo tuvo una crisis y todo me veían feo y me dan ganas de llorar. O nos dicen, mamita, no, es que, por ejemplo, les cuento un caso en específico. Hubo una escuela, un grupo de padres de familia, se reunieron todos con la directora para que se le niegue la matrícula a un niño con autismo, solo porque en esa semana fue dura para él. Él tuvo mucha crisis sensorial, él necesitaba mucha autorregulación y no se autorregulaba en la escuela. Y hubieron gritos parte de él, pero no lesionando a otros niños, sino un grito que la tutora de apoyo lo acompañó en su momento. Pero imagínense cómo llegó esa madre de familia a consulta. La madre estaba desbordada. Imagínense cómo se sentirían ustedes como padres de familia que todos se reúnan para excluir a su niño del proceso educativo. Son cosas que No, nosotros... pero existen normativas en la actualidad Claro, que existen normativas, pero respaldan al igual niño. todavía no hay... O el niño no estaba diagnosticado todavía. El niño sí está diagnosticado, pero por ejemplo, igual, a pesar de que existen normativas, siempre hay padres de familia que se unen entre ellos para que sea excluido. La ignorancia Claro, es a veces entonces lamentable. es lamentable y nosotros como centros escuchamos todo esto y la campaña que estamos haciendo es para generar conciencia, dar información a las personas que estén dentro del espacio en que nos encontremos, que puedan entender cómo pueden incluso llegar a acompañar, reducir un poco el ruido, no ser, por ejemplo, hay veces que están, por ejemplo, también en una fiesta y dicen, no, es que mi niño tuvo una crisis porque un niño empezó a encender el flash y le puso en el rostro. Entonces, como papito, también generar conciencia en los niños y respetar también el espacio de los niños con autismo. El amor al prójimo, el temor de Dios, siempre yo creo que va de la mano. Son situaciones que los que más sufren son los padres de familia, porque el niño con autismo muchas veces no es consciente de cómo otras personas lo excluyen y los discriminan, pero es para eso este espacio, para generar conciencia y comprensión más que todo para que se brinde el acompañamiento. Muchísimas gracias, psicóloga, una vez más por atender nuestra invitación. Recuérdenos, por favor, la dirección del Centro de Aprendizaje y Enseñanza ABA. Claro, nosotros estamos ubicados atrás del Parque de los Pinos, en la Ciudadela de los Pinos, calle Guajille Draui y Isidoro Acurio, casa esquinera. ¿Un número de contacto? Sí, 09 39 44 55 19. Gracias. Estuvo con nosotros la psicóloga Adriana Naranjo del Centro Psicopedagógico Enseñanza y Aprendizaje ABA. Muchísimas gracias por el espacio. La voz de Milagro, la radio regional.